Charo Jiménez nace en Sevilla en 1961. Nos cuenta que recuerda su niñez como una etapa extraña en la que descubre, gracias a Andersen, Perrault, Rabindranath Tagore, que los libros guardan sueños y secretos extraordinarios. Y además que ya nunca abandonó su pasión por las letras. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y ha sido profesora durante más de 20 años. Por circunstancias ajenas a su voluntad, se ve obligada a abandonar las aulas y tras un periodo de adaptación en el que, como decía Ortega y Gasset, tiene que esforzarse en salvar sus circunstancias para salvarse ella, escribe su primera novela, Trampantojo, Trisquel 2015. 2 años después, cuenta la extraordinaria historia de Jánovas, un pueblo del Pirineo aragonés, en su segunda novela, Ara como el río, Trisquel 2017. Cenizas y Rosas, su novela más personal e íntima, es por ahora su último trabajo, que es la que nos trae aquí, Cenizas y Rosas. En fin, si tuviéramos que calificar a este libro, ¿no?, con una palabra, yo se lo he dicho a ella ya varias veces, es emoción. Es un libro que te llega hondo, hondo a las entrañas, ¿no? Por muchos motivos que ahora analizaremos. Pero es un libro muy... ¿Qué? Sí. En él abordas, Charo, abordas el tema de la muerte y del duelo, pero pasando por, espérate que quito esto de esto, pasando por la decrepitud de la vejez, por aceptar esa decrepitud, el momento de la pérdida, el sentimiento de orfandad, que es algo que hasta que no se tiene no se reconoce, el proceso del duelo y las nuevas relaciones que se establecen en la familia. Cuando muere el padre, cambia toda la estructura familiar y los hermanos se ven, las tensiones hacen que salten ahí problemas antiguos que tenían. Las nuevas. Es un libro donde ese duelo lo tratas con amor y con ternura. O sea, no hay, en realidad es un canto a la vida. Estás hablando de la muerte, pero yo lo he vivido como un canto a la vida y como una muestra de lo que hay que hacer cuando se está vivo para llegar a una muerte digna y serena. Y luego otra cosa que tiene el libro, que bueno, ya vosotros comentaréis, pero es un libro muy humano. Humano en el sentido de que te reconoces perfectamente, hay mucha verdad, son temas universales que nos atañen a todos, nos van a tocar más tarde o más temprano, evidentemente que nos están tocando ya, ¿es cierto? Y es un libro con una humanidad tremenda, y entonces por eso nos identificamos y nos emocionamos. Bueno, esto como introducción. Entonces, ahora hay que la pregunta que indiscutiblemente tiene un componente autobiográfico, eso está claro, pero a mí me parece que eres muy valiente, porque todos tenemos ahí zonas de nuestra vida, material sensible, ¿verdad?, donde no quieres tocar, no quieres meter los dedos, no quieres hurgar, porque duele mucho. Entonces tú pues te has atrevido a enfrentarlo y te has puesto a la tarea de escribir. Entonces, ¿cómo fue esa decisión de enfrentarte? ¿Lo decidiste varias veces? ¿Te dudabas? ¿Empezaste? ¿Te volviste para atrás? ¿Cómo fue ponerte ante ese dolor? Porque además ha sido algo muy reciente, es decir, que lo escribiste bastante seguido de la muerte de tu padre. Cuéntanos. Os cuento un poquito, sí. Bueno, muchas gracias, Reyes. Muchas gracias por haberlo sentido de la manera que yo quería que llegara a la gente que se acercara a la historia, ¿no? Eso de el canto a la vida me ha encantado que lo digas porque yo también lo he sentido así. Es un libro donde hay evidentemente mucho dolor, pero creo que con serenidad, que está narrado con serenidad, con calma. Entonces, bueno, pues el dolor propio se universaliza, ¿no? Todos nos
nos sentimos, nos reconocemos ahí, ¿no? En esas emociones de las que tú hablabas, en esa humanidad, ¿no? En esa humanidad que la palabra crea ese puente, y gracias a ese puente, pues en esa orfandad de la que trata el libro, pues ahí creo yo que nos encontramos y nos hermanamos todos, ¿no? La decisión no fue ninguna decisión. Fue una necesidad. Quiero decir que, bueno, pues como siempre es una necesidad, ¿no? Sobre todo en este libro. Yo cuando murió mi padre no podía escribir. Bueno, yo estaba como siempre intentando escribir un libro de relatos. No sé si algún día lo conseguiré. Pero yo estaba con mis relatos, con los mismos relatos con los que estaba antes de ir al Pirineo y encontrarme con la historia de Hahnemann. Entonces son los eternos relatos que están ahí siempre llamándome. Y yo estaba trabajando en eso. Mi padre llevaba enfermo pues 8 años, desde que le diagnosticaron el tema este de los cuerpos de Levi, pues llevaba 7 u 8 años diagnosticado. Entonces él, ese deterioro físico y mental, pues ya estábamos muy acostumbrados, muy hechos a él, conviviendo con eso, ¿no? Pero claro, se rompió la cadera. Esperanza, tú te acordarás, cariño, porque en esa tertulia... Tengo clavado, hija. En la tertulia en la que vino Hipólito, que dije, a mi padre le ha pasado esto, mañana me lo llevo al Virgen del Rocío y yo me temo que se ha roto la cadera. Bueno, pues entonces ese día fue el 19 de diciembre y mi padre murió el 25. Entonces, claro, ese final fue muy precipitado, ¿no? Y nos cogió pues, muy de sorpresa. Evidentemente él estaba muy deteriorado y su vida estaba pues muy limitada y tenía pues eso tanto físico como mental, porque esto de los cuerpos de Levi es una mezcla de Alzheimer y Parkinson, entonces a todos los niveles, ¿no? Pero claro, esto fue un impacto grande, porque mi padre ya cuando salió del hospital, mi padre ya tiró la toalla allí cuando ya se enteró de lo que le pasaba y él ya prácticamente no se despertó. Y por lo tanto, cuando ya murió, yo todo lo que conseguía, no es todo lo que conseguía escribir, sino que mi mente estaba todo el tiempo escribiendo, pero todo lo que me salía, que yo nunca en la vida, ni me atreveré a llamar lo que he hecho o lo que está por ahí en medio, gracias a Dios, es Beatriz la que escribe y no yo. No me atreveré a llamar poesía, pero era lo que me salía, era lo único que me salía y no tenía otra manera de, pues, de mitigar un poco ese dolor, ¿no? Dice un psicoanalista, ahora mismo no recuerdo el nombre, que bueno, que el dolor es la reacción ante la pérdida, pero el duelo es cómo procesas ese dolor, ¿no? Cómo canalizas ese dolor y para mí la manera de canalizarlo fue esa. Y todo lo que escribía era eso, en forma de poesía. Me acuerdo ahora también de Galeano que decía que cuando somos niños todos somos poetas, ¿no? Y que conforme vamos creciendo, la vida se encarga de achicarnos el alma. Y yo ahí estaba con la sensibilidad muy a flor de piel y toda yo era alma. No podía escribir otra cosa. Entonces todo empezó así, con eso. Y ya después, sí es cierto que fue tomando forma y que tampoco pasó mucho tiempo, que fue relativamente... Y sí, ya claro, sí, tomas la decisión de que, bueno, esto puede tener un cuerpo, aparte de este alma, puede tener un cuerpo y ¿sabe? Uno de los personajes que primero encajé en la historia fue el de Juana. Juana para mí, que el embrión de Juana está en una señora que yo vi en la estación de Licias de Zaragoza, en uno de los viajes de vuelta del Pirineo, que estaba sentada en un banco con una chica con un carrito y no paraban de charlar y yo ahí ya... La escena de la estación. Sí. Y entonces
es cierto que mis padres, antes de vivir a una casita que se cambiaron poco antes de morir mi madre, muy cerca de donde vivo yo, pues vivían en un piso y había una vecina que a mí me recordaba a esa señora que vi en la estación. Bueno, que empezó a tomar cuerpo más el tema de todo lo que escribía así en forma de verso en relación con lo que yo estaba viviendo y sintiendo con respecto a la muerte de mi padre, y al mismo tiempo me llamaba mucho la atención el personaje ese y de alguna manera lo relacionaba con mi padre, con esa vecina bueno, muy solícita, que siempre, bueno, pues había ayudado mucho a mi madre, venía a casa, porque mi madre, bueno, mi madre fue siempre una persona muy depresiva, entonces ella venía a echar una mano en casa y, bueno, había cierta conexión ahí. Y así fue como empezó a tomar cuerpo la historia de Juana en relación con mis padres, ¿no? Porque ya, claro, empieza a, pues eso, a hacer un poco a rebobinar y se te vienen muchas cosas a la cabeza, no solo de mi padre, sino también de mi madre. La muerte de mi padre Claro. fue un shock, porque ya te digo, ese final fue muy rápido, pero la muerte de mi madre fue un trauma, y ya lo sabéis vosotros además, un poco por trampa antojo. Entonces, bueno, pues esa orfandad de la que tú hablas antes, que no sabes lo que es hasta que no te viene encima, se te echa encima, pues me hizo rememorar pues, muchas cosas, muchas historias. Aquello fue pues tomando un poco de cuerpo, ¿no? Hablando de los personajes, bueno, Beatriz es la protagonista indiscutible, que es un poco tu alter ego, evidentemente. Entonces, Beatriz, lo cuida al padre, de una familia, unos hijos con los que también cuida, unos hermanos con los que hablábamos antes, ¿no? Que se produce ahí fricciones por el tema de cuidar al padre, eso es universal también. Y además está en una escuela de escritores, porque ella tiene aspiraciones, se quiere trascender también. Y me gusta eso en el sentido de que tú ahí haces metaliteratura, porque ahí estás hablando de literatura dentro de la literatura. Bueno, es tanto que hasta te conviertes en personaje del libro y estás presentando la novela Ara como el río. Muy bien. Bueno, pues ese recurso, el utilizar a una persona, a otra que es para contarlo, te sirvió, a ver, a ver si cómo te lo pregunto, ¿te sirvió para acercarte al dolor y a la vez alejarte de él, al ponerla a ella delante contándolo? Es decir, ese recurso narrativo de usar un alter ego tuyo, vamos, completamente, ¿te hizo más fácil meterte en la piel de alguien que está en duelo? No sabría decirte si más fácil o no. Lo que sí es cierto es que a mí Beatriz me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado mucho, y además es mi escudo con respecto Eso al es. tema que te dije antes, ¿no? Con respecto al tema de la poesía, es mi escudo. Bueno, yo no soy quien escribe eso. Es Beatriz, que está apuntada a un taller literario, y bueno, pues la chica pues está ahí haciendo un poco lo que puede y aprendiendo y demás, ¿no? Entonces, bueno, para cubrirme un poco las espaldas. No sé si me ha ayudado. Por supuesto, lo más complicado para mí en este trabajo ha sido distanciarme. Eso es, por eso te digo que te sirvió de escudo un poco, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has sí, dicho, es sí, como un personaje escudo, pero a la vez te sirve para meterte en el dolor. creo que sí, que está bien visto de esa manera. Creo que sí, que me ha servido. Uh-huh. Tomar distancia en una cosa así es muy complicado. Y mirar con objetividad bueno, pues para reescribir, para corregir, ha sido a veces muy duro. Ha sido lo más duro, vaya, lo más duro. Pero bueno, ahí Bueno, estaba Beatriz, es cierto, ahí estaba mi alter ego, mi medio. exactamente. Muy bien. Bueno, en cuanto a la estructura, está en capítulos cortitos, entradas cortitas, que las que debo decir que manejan muy bien los finales. Me ha gustado mucho cómo manejar, porque te da un punto como de intriga. Dices, pero ¿esto cómo es? Si estaba de esta otra manera que lo ha contado antes. O de ternura, ¿no? Hay una sonrisa de tierna, sobre todo con el padre, el personaje del padre, que seguro que querréis hablar de él luego, porque es un personaje de lo más tierno. Entonces maneja muy bien, como te digo, los finales,
Y el estilo es, bueno, pues maneja muchos recursos, cartas, canciones, diálogos. La mente de José y la mente de Beatriz en un diálogo inconsciente, ese discurso en plan Joyce, ¿no? En plan las listas de palabras que haces, a veces prosa poética, casi siempre prosa poética, a veces poesía, como tú decías. Y ahora mi duda o mi pregunta, ¿te sientes identificada? ¿Tu mente en ese momento te salió así porque tu mente en ese momento era un mosaico de emociones diferentes y ese tipo de estructura te servía también para escribirlo? Sí, yo creo que sí. A ver, es una estructura, es muy desestructurada, ¿no? Eso, por eso. Que me Pero acuerdo muy con con desestructurada. la gente de Beatriz. Yo me he sentido con este libro insegura, bastante insegura, porque, a ver, era consciente de que lo que estaba, tanto el fondo como la forma, no era fácil. No era fácil y que a mucha gente de él podía echarlo para atrás, ¿sabes? Entonces, con respecto al fondo, el resultado y el feedback, lo que a mí me ha llegado de la gente ha sido positivo, la mayoría. Ha habido quien me ha dicho, tuve que dejarlo. Lo siento, pero tuve que dejarlo porque, bueno, estaba en un momento muy sensible, lo tengo que coger en otro momento, tal. Bueno, esto de estos tiempos estrafalarios que estamos viviendo tampoco ayuda mucho, es verdad. Pero la mayoría sí lo ha sabido, le ha llegado como yo quería que le llegara o como yo lo he sentido, ¿no? Y me he sentido insegura en eso y me he sentido insegura en la forma porque, bueno, pues no es una forma muy convencional, ¿no? No es cómoda, ¿no? Así No no es es. cómoda, para mí sí lo ha sido, Sí, ¿sabes? claro, por eso te preguntaba. No, Si se no ha sido acordaba nada algo de. premeditado ni nada estudiado, ha sido tal y como a mí me surgía, ¿no? Pues ese, no sé, totum revolutum, como lo queráis llamar, Exactamente. ese mosaico del que hablabas antes, ese caleidoscopio, esas formas, bueno, fragmentarias y demás. Después sí me ha gustado que quedara así. Claro Después, que sí, claro que sí. eh, y yo creo que el resultado... Bueno, estaba muy insegura, además, visto, recuerdo que mi marido me decía, tú no, porque cuando le mandé el libro a Rafa y a Pablo, tardaron mucho en decirme algo, mucho, mucho, mucho. Y Víctor de vez en cuando me decía, ¿te ha llamado Rafa? ¿Te ha dicho algo? Y yo decía, no, todavía no me ha dicho nada. Tú tienes que estar preparada, porque esta historia, bueno, pues una historia que a lo mejor no, bueno, no les llega, no te tienen que publicar todo, pero bueno, pero si ya sabes que eso a mí no me preocupa demasiado, vamos, que no pasa nada, que... o sea que yo venía de una historia como Ara, que es una historia importante, que es una historia grande, que es una aventura enorme, que era pues eso, de patearme con unas botas bien puestas y de agarrar unos personajes Y de para... documentarte de toda la zona y de todo aquello. Increíble, un trabajo de documentación, de ponerme en la piel de otras personas. Ahora era mi piel, Sí. ahora era escarbar ahí dentro mucho y me he sentido insegura y expuesta, muy expuesta, por supuesto que sí. Bueno, ya la última pregunta que hago y empezáis vosotros. Pero a ver, antes has empezado a desglosar un poquito el tema del argumento y la novela tiene dos partes o dos líneas argumentales, por decirlo así, que son las dos familias. La familia de José con Marga, con Beatriz, Cándido y Natalia y los vecinos, ¿no? Juana con Reme, que es la amiga de Beatriz, y Valentina. Pero es que, a ver, aquí hay mucho que contar, porque hay dos tipos de duelo. El duelo de Beatriz y el duelo de Reme. El duelo de Beatriz, como hemos dicho antes, es un duelo sereno, de aceptación. Le cuesta mucho trabajo, lo pasa muy mal, pero lo va aceptando. En cambio, el duelo de Reme es ira, es negación, es enfado, en fin, es muy negativo, porque como con su madre había tenido esa relación,
Eso por una parte. Pero luego a mí lo que me parece muy interesante es que cuando muere el padre, cuando muere José, de ahí se tira del hilo de la historia de la familia entera y llegas hasta la bisabuela, que se llamaba Gloria, y a su relación y a lo de la madre y todo eso. Y entonces ya ahí se va haciendo el armazón de la trama en cuestión de las dos familias. Y bueno, antes habías empezado un poquito a contarlo, ¿no? Pues nada, que nos cuentes un poquito esto. Sí, yo pienso que la columna vertebral es la historia de Beatriz y de su padre, pero hay muchas ramificaciones y tienen su importancia. Entonces, la historia de los vecinos, la historia de Juana, pues yo creo que es una historia que tiene un peso específico dentro del argumento, de la trama de la novela, ¿no? Espérate que me he perdido. Lo del hilo, que la muerte del padre tira del hilo de la historia hasta el final, hasta la Sí, bisabuela. sí, sí. Estabas comentando tú antes, apuntaste la idea de que los finales te gustaban y de que, bueno, pues te dejaban con un poquito de intriga para ver qué es lo que venía después. Esa historia de la bisabuela y esa historia traumática del pasado de Reme, de lo que ella había vivido en su casa, tanto en la infancia, cuando muere su melliza y después ya también la adolescencia con el tema de las drogas y todo lo que tuvo que hacer frente, pues esas dos historias son las que a mí me valen un poco para... A ver, yo me preocupo mucho a la hora de escribir, quiero tener muy en cuenta, aunque escribo para mí, sí me gusta tener en cuenta que aquella persona que se acerca a la historia no se va a aburrir y, Claro. que sé dosificar un poco, bueno, pues para que haya ese poquito de intriga, aunque no sea una novela ni una historia para nada, que tenga que ver con temas de intriga, ¿no? Pero sí me preocupo mucho del ritmo, me preocupo mucho de dosificar la información y de que vaya llegando, bueno, pues lo justo, ¿no? Para mantener ahí al lector de una manera atenta, participativa, que le interese qué es lo que va a venir después. Sobre todo, volvemos a decir, siendo una historia como esta que cuento, que en principio son temas que lo que te echan es para atrás, ¿no? Entonces, voy tirando, efectivamente, me alegra mucho que te haya llegado también así, ¿no? Que esa forma de dosificar la información y de ir contando estas subtramas de la historia, pues lo hayas sentido así, te haya servido para esa manera fragmentaria, bueno, pues para seguir y para querer saber más, para volver la página y a ver qué te encuentras y cómo siguen esas dos historias. Y como te comentaba antes, el personaje de Juana es quizás bueno, por supuesto, que voy a hablar yo de mi padre, ¿no? Ese José Martín es muy parecido a mi Pepe Jiménez, evidentemente. Pero el personaje de Juana me parece un personaje muy tierno y también muy valiente. No sé, le tengo un cariño especial a esa historia, ¿no? Y la manera pues tan distinta de vivir ese duelo, el de Reme, Completamente. al duelo de Beatriz, claro. Es que el pasado de Reme, Son dos duelos en paralelo completamente distintos, ¿no? el pasado de Reme es muy duro, es muy duro. Bueno, pues ya está, ya yo creo que ya me callo y empezáis vosotros. Muchas gracias, Reyes. Nada, aquí hay más preguntas, pero que la... ¿Quién? ¿Ahora no vaya a hablar ninguno? Empiezo yo, que soy muy pesada. Bueno, yo reconozco que ahora me ha costado mucho trabajo. Bueno, este libro me lo leí cuando tú lo presentaste, claro, evidentemente, hice la reseña entonces y a mí me ha costado muchísimo trabajo volverlo a repasar por mis circunstancias actuales, ¿no? Entonces, claro, yo ahora mismo, por ejemplo, en lo que haría más hincapié, más que en la parte del duelo, porque claro, yo creo que esa todavía en nuestro caso, en mi familia no la hemos empezado, es en la parte previa, ¿no? De cómo retratas la decrepitud y la vejez,
ese pensamiento continuo, ¿no? También de José Martín, incluso también una de las cosas que ahora lo he pensado cuando lo ha dicho Reyes, ¿no? De que realmente es un libro que invita a la vida, ¿no? Que es, por ejemplo, esa pequeña ilusión que se hace con esa esperanza, ¿no? Que además pues tiene ese nombre tan grande, ¿no? Ay, cariño. Luego, Vale, no te preocupes, no te preocupes. Por favor. Me- A hay ver, a una ver. Es frase que aparte, bueno, pues eso, de llegar a la muerte en sí y al proceso de Beatriz posterior, a ese duelo y a su forma de llevarlo, de procesarlo y demás, claro, hay ahí una parte muy tierna del personaje de José Martín, ¿no? Bueno, pues ese bueno, con ese monólogo interior o ese fluir de la conciencia, como queráis llamarlo, que a mí es que me llamaba la voz de mi padre. Yo empecé a escribir esto y era Beatriz la que lo contaba, pero muy pronto se impuso su voz. Se impuso su voz y era él en primera persona el que hablaba. Entonces yo lo único que he hecho es, pues eso, meterme para adentro y ser mi papá y ya está. Y entonces ese personaje, verdad, de esperanza, ¿eh? Que está ahí muy poquito, pero como a pesar de la edad, yo recuerdo que mi padre hablaba muchas veces de una novia primera que él tuvo y que lo dejó. ¿Cómo podía haberlo, vamos, cómo podía haberlo dejado a él con lo guapo que era? Y, y se acordaba mucho de esa novia. Incluso una vez le dijo a Víctor que lo acompañara, que quería ir a ver dónde vivía, porque seguía viviendo en el mismo sitio. O sea que eso no se pierde nunca por la edad. No se pierde pues ese lado sí, ¿no? Lo que del yo quiero amor. decirte es eso, que retratas muy bien, claro, evidentemente cuando has conocido a una persona mayor, has estado con ella al lado, que en este caso es tu padre, entonces retratas muy bien esa mentalidad. Nosotros muchas veces vemos a las personas mayores como eso, como si no pudieran tener Esos ilusiones o sentimientos. no tuvieran, sí, como si ya fueran eso, unos trastos, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho, me ha gustado también mucho que no hayas idealizado la vejez, porque bueno, es muy difícil, ¿no? Realmente de idealizar, ¿no? Pero aún así has conseguido que nos sintamos conmovidos y que lo veamos con ternura y que no sintamos rechazo por todas esas caquitas que lo rodean, ¿no? Y después también, claro, el otro tema que más me ha interesado en estos momentos es un poco ese, ¿no? El del reparto de tareas entre hermanos a la hora de los cuidados. Porque claro, yo lo he visto en eso, ¿no? En el caso este más cercano, en quién se carga con todas esas tareas y aún así, a pesar de todas esas tareas, todavía sigue pensando, ¿y si yo hubiera hecho? Como con una especie de sentimiento de culpa que lo transmites muy bien en este caso de Beatriz, y teniendo en cuenta además que tú eso, por ejemplo, no lo has vivido, porque al ser tu hija única, tú eso no lo has vivido. Sin embargo, has sabido también retratarlo muy bien. Y yo creo que ese es un tema también muy interesante, ¿no? Has sabido captar la psicología de cada uno de esos hermanos, algunos de ellos muy ausentes y sin embargo la hemos conocido, ¿no? Entonces eso Bueno, es una de las cosas. creo que es muy común que en todas las familias haya una Beatriz y una Nata. Eso es muy común. Siempre hay alguien que tiene que estar ahí al pie del cañón y dirigir la orquesta, llevar la batuta, y los demás, pues bueno, pues unos están más rezagados, otros están más presentes. Yo eso no lo he vivido en mi caso, porque para mí lo malo y lo bueno me lo comía yo todo, pero claro, he visto muchas cosas. A estas alturas de nuestra vida ya hemos visto. Una amiga mía dice con mucha gracia que en todas las familias hay una que es extranjera. O sea, ¿Hay una? Perdón. que es extranjera, que no se entera, que no sabe, que no venía, que no puede, o sea, una que es extranjera. Mira, Y además muchas veces se le disculpa porque no, es que como Natalia o como... dejadme que es lea. así, es que ella es así, o es que no, es que, ¿sabes? Hay Hombre, una frase tuya, Charo, que la tengo aquí señalada, de la vejez. La vejez, la decrepitud es una cosa muy dura. Y entonces él dice, en la mente de José, dice,
Éramos ya unas marionetas grises, manejadas por las cuidadoras, los hijos, los matasanos, presos de la vejez, la más dura de las dictaduras. Fuerte eso, ¿eh? Es Porque además es cierto, ¿verdad? Porque es inevitable. Es que es así, es que es así. Lo más duro de todo esto es eso, la enfermedad, la vejez, la decrepitud, la pérdida de todas tus facultades. ¡Hombre, Gregorio! Me he tenido que salir y pelearme con todo esto. Te ha costado, pero aquí estás. Ya. Bueno, pues ya que está, comenta tú, venga, te toca. Yo quiero ser muy sincero con Charo. Yo al principio no podía con tu libro, lo quería dejar. El motivo creo que lo sabéis todos. Yo no hace todavía un año perdí a mi madre y además la perdí de una manera inesperada y era muy fuerte para mí enfrentarme a ese tema tan fresco, ¿no? Y tan reciente, ¿no? Yo ya sabía de tu libro, ya sabía, y además sé muy bien cómo escribes, y ya había escuchado referencias de tu libro, y lo único que te voy a decir es que me lo he leído entero, y creo que la cosa más bonita que se puede decir de una obra literaria, ¿no? Me ha servido mucho, mucho. Y he tenido que revivir y que recordar ciertas cosas cuando tú estabas haciendo descripciones de procesos y de momentos y cosas así, ¿no? Pero me ha servido mucho. Es lo mejor que te puedo decir. Me ha gustado por eso, porque me ha ayudado. Ya no como lector, sino como persona. Eso es lo único que te quería decir. Yo esta noche no quería hablar ni de estilos literarios, ni de metáforas, ni de figuras. Solamente te quería decir eso. Bueno, ¿y qué te digo yo a ti? Que me emocionan tus palabras, Gregorio. Que Sí, sí. no hay nada mejor que me puedas decir. Efectivamente, no hay nada mejor que me puedas decir. Yo creo que, bueno, a mí me ha ayudado mucho escribirlo y si lo puedo imagino. ayudar y si puedo ayudar a alguien que se sienta, bueno, pues con cierto alivio, ¿no? Arrojar un poco de luz en la herida fundamental, como decía Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí. Eso, restaurar un poquito ahí todo el desgarro, toda la herida, ¿no? Que el desgarro está ahí, la herida está ahí y seguirá supurando miel, Sí. digo hiel, pero también miel durante toda la vida. Pero bueno, la palabra siempre, aunque sea pobre y aunque no llegue nunca a ser, bueno, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Eso es imposible, imposible. Y cuando se tratan temas así, más todavía. Sí. Pero ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo escribirlo y hay mucha gente que me ha dicho... Yo me imagino cómo ha tenido que ser el proceso de escribirlo, ¿no? Y me imagino que te ha tenido que ayudar bastante, ¿no? Y además hay una idea que yo estoy obsesionado con esa idea porque la he leído en tu libro, la he leído en mucha otra gente. Bueno, el último que estuvimos comentando por aquí, que fue Juan Magil, también defendía esa idea, ¿no? Y que a mí me tiene obsesionado y que yo estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, los recuerdos, la memoria siempre es una promesa de futuro. Y siempre te viene un acontecimiento que te cambia lo que estaba guardado en tu memoria de una manera y te lo muestra de otra y así sucesivamente, ¿no? Y es la idea que más me ha gustado de todo, ¿no? Y también el proceso de duelo, que es muy complicado y que es verdad lo que tú dices, que cada persona lo asume y lo lleva de una manera, ¿no? A mí es lo que más me ayuda. A mí es lo que más me ayuda a comprender muchas cosas, muchas situaciones que a veces nos parecen inexplicables, ¿no? Pero porque no se viven desde dentro, porque no estás dentro de ese proceso, ¿no? Y a mí me ha ayudado a comprender muchas cosas. Y yo te lo agradezco. Te lo agradezco como colega y te lo agradezco como persona también. Muchas gracias, Gregorio. Sí. Muchas gracias. Me alegro mucho de que haya sido así. Yo más que pregunta, lo que quiero es, no sé,
hacer algún comentario, ¿no? Sobre todo felicitarte, Charo, porque me parece que el libro es una maravilla, ¿no? Una maravilla porque habla de hechos reales que todos sentimos y es un libro de lo más emotivo. Yo cuando lo leí, ya te comenté, vamos, se me saltaban las lágrimas, yo soy muy emotivo, ¿no? Y lo mismo esto, entonces me entusiasmé, ¿no? Y bueno, y se puede decir que no es original, ¿no? Porque son cosas que no esto. Pero como tú bien explicas en el mismo libro, Nazaret, la profesora del taller de escritura, ¿no? Dice que todo está dicho, pero todo está escrito, pero no con nuestra voz, nuestras emociones y nuestras tripas, ¿no? Que es lo que tú haces, ¿no? Y entonces te ha salido algo realmente precioso, ¿no? Donde yo creo que una de las ideas básicas es el amor filial, ¿no? El amor que sentimos por nuestros padres, ¿no? Y el capítulo para mí central del libro es el de Contra el olvido, ¿no? Eso está en la parte central y es el central del esto donde Beatriz, es decir, Charo, muestra con una emotividad increíble, ¿no? En lo que es el amor filial, ¿no? Entonces, me parece una maravilla. Ese capítulo es una maravilla, creo, ¿no? Como el libro, ¿no? Porque el libro te llega, como le ha llegado a Gregorio y a todos, a lo más hondo, ¿no? A nuestros sentimientos, porque es real, es la vida real que todos hemos vivido. Son situaciones que me imagino, no todas, pero muchos de estas las hemos vivido todos, ¿no? Ya, claro. Y bueno, no sé si dejarlo para después o ya. Muchos de los que estáis aquí sois escritores, ¿no? Yo no lo soy, como sabéis, pero me ha parecido el otro capítulo, Precipicio, me ha parecido una maravilla de lo que es la creación literaria, ¿no? De lo que hacéis cuando escribís, ¿no? De la sensación de obrero, de orfebre, de cocinita, ¿no? Cómo vais cocinando todas las metáforas, puliendo los adjetivos, los adverbios, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? Lo que has hecho. Y bueno, nada más que era eso, hacerte comentario de felicitarte, vamos, porque me parece que has sabido meterte además en los personajes que no sé si algún lector a lo mejor cuando te mete le parece incluso a lo mejor algo vulgar los diálogos y eso, pero después el autor se sublima y es capaz de escribir poesías preciosas, de una sensibilidad increíble, ¿no? Y cómo ha sabido meterte en la mente de todos los personajes, no solamente de Pepe, ¿no? En esa confusión mental que tiene sobre la realidad y eso que lo haces perfectamente, sino de los demás personajes que están muy bien construidos todos. Juana, Reme, Beatriz, los hermanos de Beatriz, todos, muy bien. Yo felicitarte, me parece fantástico, un libro fantástico, así que enhorabuena. Me ha llegado al corazón, me llega al corazón. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Tú sabes que, bueno, pues fuiste mi lector primero y me dio tantísima seguridad y me emocionaste tanto con tus palabras, aquellas que me escribiste en un correo, que ¿qué te voy a decir? Que mi agradecimiento es infinito. No, porque el me diste agradecimiento es a ti, que eres capaz de escribir muchísima seguridad que te llegara de aquella manera, ¿no? Y bueno, y yo le debo también a Rodrigo porque cuando le dieron yo copié el informe de alta que le hicieron a mi padre cuando salió del hospital, pero Rodrigo me dijo, no, esto no está bien. Y fue él el que corrigió ese informe de alta y tal cual aparece en el libro. Así que ahí hay una guinda, Pero eso es un documento. una guinda de tu parte. En cuanto al capítulo que dices contra el olvido, pues de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que ese distanciamiento necesario para volver sobre tu historia, reescribir, darle una forma literaria a cosas que habrían salido como un manantial y que tú después tienes que, bueno, pues que darle ciertos toques. Reescribir y corregir, eso ha sido muy difícil. Contra el olvido está muy poco corregido,
porque eso sí que, Eso sale ahí sí que me costaba y leerlo otra vez, no sé, creo que lo he leído 2 o 3 veces como mucho, como mucho. Eso sí me costaba bastante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Sabes que me Gracias llegan a a ti, las gracias a ti. palabras. ¿Eh? Gracias. Bueno, Charo, que hace tiempo que no Ay. hablo con vosotros. Vamos a ver, yo, Charo, hace ya tiempo que me leí, como tú sabes, el libro que fue cuando lo publicaste, y yo estoy desde antes del verano en Nerva y el libro está en Sevilla, entonces no he podido releerlo, que me hubiese gustado, bueno, pues para ese detalle, para esa frase que siempre subrayo y yo me apropio, pero de entrada te diré que me acuerdo mucho de aquellos días. Me acuerdo muchísimo y que una vez más te pido disculpas. Yo te pedí disculpas porque yo me acuerdo que en aquella tertulia del mes de diciembre me comentaste que tu padre estaba malo y nos volvimos a ver en la de enero, allí en Los Remedios, y creo que se habló muchas cosas más y no se me ocurrió hasta pasado un rato preguntarte por tu padre y me dijiste que había fallecido. Yo me quedé muerta. Porque además me acuerdo que tú estabas tremendamente triste y tremendamente vacía y yo me quedé sin saber un poco qué decirte. Y yo Ya. eso lo he experimentado. Lo he experimentado porque yo perdí a mi padre siendo muy jovencita, pero yo he tenido a mi madre viviendo conmigo toda la vida, con una hemiplegia, pero ha sido un apoyo muy importante para mí. Y cuando murió mi madre me sentí huérfana. Es decir, el sentimiento de orfandad no es algo patente de la infancia. Nos sentimos huérfanos cuando probablemente sabemos que perdemos a la persona que más nos ha querido y nos va a querer en esta vida. Eso lo tengo yo clarísimo porque, entre otras cosas, somos también padres y sabemos de la manera incondicional que queremos a los hijos. Y yo creo que además es un tema que a mí personalmente, de hecho, he estado escribiendo también sobre la vejez, sobre las personas que son apartadas ya de la sociedad y son recluidas en ciertas partes. Yo me leí hace 3 o 4 años el libro de Patrimonio de Philip Roth, no sé si lo conocéis, me parece un libro fantástico donde narra toda la enfermedad y muerte de su padre y esto. Y yo creo que tú lo haces de una manera... Yo he tenido hoy que hacerme algunas notas porque he tenido que intentar recordar. De hecho, mientras que habláis, he podido recordar personajes que a mí un poco se me habían olvidado. Quizás la estación con esa señora no se me olvida, no sé por qué, pero no podía después de tantos meses, aparte de que tengo un poco la memoria de un mosquito, recomponer todo el tema de los vecinos. Pero creo que sí, a través de José Martín, que no quiero yo decir tu padre, sino a través, narra perfectamente lo que siente esas personas que saben que se están quedando sin futuro. Creo que eso es terrible, eso es de lo peor que siento, porque yo ya empiezo a sentirlo. Y no es porque yo sea una vieja, pero sí que es verdad que hay un momento en la vida en el que hay ya mucho más pasado que futuro. Y entonces empieza cierto sentimiento de frustración. Yo creo que nos describe la vejez pues perfectamente, lo hace con la verdadera cara de la vejez, lo que es la dependencia, lo que es la melancolía y lo que es ser apartado de la vida antes de tiempo, porque ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas mayores, y eso yo creo que a tu padre, aunque en algunos momentos lo viviese o no lo viviese, son conscientes de que ya están apartados del camino que sigue la vida y ellos ya quedan apartados. Y eso tiene que ser tremendamente duro, duro. Y por otro lado, creo que el papel de Beatriz nos demuestra perfectamente el grado de frustración, de dolor y de impotencia
de cuando tú no puedes parar el tiempo de ese ser querido que se te escapa de las manos. Y creo que lo haces muy bien. Lo haces muy bien porque eso, por desgracia, pero es así, lo hemos sufrido todos. Que quisieras retener y no lo puedes retener. Aparte de este tema, que a mí me importa mucho, yo también creo que hay un recuerdo cuando se dio la ley de la conciliación familiar, aquella ley en la que las mujeres trabajadoras, en que los hombres trabajadores tuvieran más tiempo y más ayuda para atender a los hijos, donde también se incluían a las personas mayores. Pero al final la realidad es que las personas mayores lo más que te puede pedir es una excedencia laboral, no hay otra. Y yo creo que todos estos libros, que libros como el tuyo, libros donde se habla del sufrimiento, de tener que meterlos en un sitio, de tener que poner una persona extraña, es porque tenemos además una vida activa, una vida laboral, una vida familiar aparte, y porque yo creo que hay que reivindicar un poco más que se favorezcan las condiciones económicas y laborales para que las familias sigan siendo las familias, porque las estructuras familiares están cambiando. La estructura familiar que yo viví en mi casa con mis abuelos no tiene nada que ver con la que hoy se vive, y evidentemente las circunstancias son distintas, pero yo creo que habría que buscar los mecanismos para que esa familia no hubiera tanta frustración, porque al final hay frustraciones, hay fricciones, hay peleas, hay malas conciencias, hay muchas historias de las que nos sentimos culpables y de las que yo pienso realmente no nos deberíamos de sentir. Esto es un poco el aspecto que a mí me preocupa mucho siempre de la ancianidad, del desvalido, del que depende del otro. Creo que tu libro, Charo, no puedo entrar ahora mismo. A mí me divirtió mucho eso de que metas una poesía, de que metas ahora un montón de palabras seguidas. A mí eso es como dice un poco Gregorio, ahora mismo, y siendo tú en especial, me parece que es lo que menos me importa. Creo que le haces un gran homenaje a tu padre con este libro y que te haces un homenaje a ti. Y que eso es muy importante porque con el tiempo se va desdibujando los momentos que vivimos, los recuerdos, los aromas, las palabras, las miradas. Yo muchas veces miro la foto de mi madre y digo, joya, qué guapa era o qué mala leche tenía algunas veces. Has hecho un libro inmediatamente y eso es estupendo. Ojalá yo lo hubiera hecho de mi madre, figúrate. He intentado hacerlo de otra persona y ahí está pendiente de que alguna vez pueda alguien leerlo, pero es tan importante el calor que tú le has dado a tu padre y el recuerdo y la añoranza que tú tienes por tu padre y que has sido capaz de reflejarlo en un libro y emocionarnos a todos los que estamos aquí y supongo que a todos los que lo han leído. Y ya quiero terminar, me he anotado por aquí. Y una cosa respecto a lo de los cargos de conciencia y que te quede claro que nadie puede evitar que nuestros seres queridos ni enfermen, ni tengan añoranza, ni mueran, porque no tenemos la potestad de retenerlos aquí con nosotros. Entonces, este libro es una añoranza y este libro para mí es una poesía que dedicas a tu padre. Es lo que te puedo decir, Charo. Te quiero mucho. Qué bonito, Esperanza, muchas Yo estoy gracias. emocionada Se también. nota que sí que me queréis porque sois Te muy quiero generosos mucho conmigo. y porque Sois me muy da generosos mucha conmigo pena y de todo las lo que me personas decís pues es precioso. y me da mucha pena de las personas mayores. Ya, sí, Es una cosa que no lo he podido evitar nunca. es tremendo, sí, sí. Ya está. Hace poco, bueno, podía haber participado, bueno, no estaba en condiciones de participar en algo que me propusieron, que me propuso Manuel, pero el solo hecho de pensar en eso, en acercarme a una persona mayor, a su situación, a su desvalimiento, me superaba, me superaba.
Y tú sabes lo peor que llevo yo de todo esto, es que se negocie con la vejez y se está negociando con la vejez. Ya. Hay un negocio detrás de la vejez, es un negocio bollante. Y por eso digo que habría que buscar todas las estructuras necesarias para que esto cambie. Se necesita que cambie, que los enfermos, los que están en Alzheimer, que todo. Yo creo que algo tiene que haber. Ahora mismo para mí es toda una mierda. Y entonces me parece que tú le has hecho un homenaje muy bonito a tu padre y contigo eso lo hemos hecho a los nuestros, que eso ya es mucha tela. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Es lo que te puedo decir, cuando me has hablado de tu madre y de, bueno, pues todos esos años que viviste. Mi padre es que era un padre-madre, entonces era un pilar muy importante en mi vida. En tu vida. Pero de verdad, la manera de marcharse y todo eso lo vivimos con lo que él había sido, ¡puf! Hombre, estoy echando de menos que me digáis algo un poquito del estilo, que nadie me lo quiere decir así, pero... No, yo lo único que te quiero decir... No, yo lo del estilo te he comentado que me cuesta trabajo porque hace ya muchísimos meses, un año que lo leí y que bueno, yo me acuerdo perfectamente que estaba eso como un relato, después una poesía, después... Bueno, que no pasaba nada, yo te estaba entendiendo, yo sigo para pues adelante. eso es lo importante, Claro. Eso es lo importante. Gracias, Esperanza. Bueno, Charo, yo quiero felicitarte y este libro, pues como aquí se ha dicho, es emocional y está toda tú reflejada en el libro. En lo que dices de cómo está escrito, a mí me ha gustado muchísimo y que hayas intercalado poesía, narración y la verdad es que me ha encantado el libro y todo lo que se ha dicho aquí estoy de acuerdo, no quiero repetirme. Lo bien que los personajes, te metes en los personajes, esas pinceladas, que no describes del todo las situaciones de ellos, y se entiende perfectamente. Y lo que sí quiero resaltar, lo bien que has tratado el tema del trastorno mental de la madre. Me ha gustado muchísimo esa carta en cuanto a cómo esa madre tenía ese trastorno y cómo vivía ese trastorno, cómo se tuvo que alejar de esos hijos y cómo haces ahí ese acercamiento, ¿no?, de esa madre hacia sus hijos para que la aceptaran como, a pesar del tiempo, ¿no?, que la aceptaran como era ella y cómo que les quería y la verdad es que eso me ha gustado muchísimo. Es que yo pienso que a todos le ponen su punto y con todos termina su historia y con todos los remata y la verdad que te felicito porque es que el libro es muy emocionante. Claro. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias. La verdad es que, bueno, ahí estaba ese dosificar un poco la intriga, ¿no? Es la historia de la abuela Gloria, de la madre, del trastorno mental, hereditario o no, pero bueno, ahí está. Y los papeles, ¿no? La obsesión que tenía el pobre de José Martín con los papeles. No, me alegra mucho que me digas esto de los personajes porque creo que les he intentado darles a cada uno su espacio y su importancia y que las historias, bueno, con sus elipsis, que ya sabéis que es un tema que a mí me apasiona dentro de la narrativa, pues, pero que se entendieran bien las historias, que se diera la información necesaria para que el lector no se pierda, en fin, todo esto, ¿no?, que nos preocupa tanto cuando escribimos. Y me alegra mucho, claro, lo que me dices, que esos personajes, pues, consideras que están bien trabajados y bien redondeados, ¿no? Muchas gracias, Mari Carmen. Nada, a ti por habernos escrito este libro. Claro. ¿Puedo? Perdona, Elena, ¿puedo? Tú primero, que yo ya he hablado. No, tú has hablado muy poco. Yo voy a hablar muy poco también porque si no me va a pasar lo mismo. Mira, Charo, yo creo que ya te lo dije cuando lo leí, el libro es súper emotivo y es
yo entiendo que es duro de leer, por lo menos a mí me resultó duro. Entonces, de tu estilo, que todos lo conocemos, es muy peculiar y yo quería, quieres que te hablemos de él y te voy a hablar ahora, pero yo quería resaltar la valentía. Abordar un tema como este, o sea, cuando cogemos temas que hablan pues de hemos tenido aquí alguno que era del suicidio, o cuando abordas un tema de droga y tal, decimos, wow, qué tema más duro, pero es que yo creo que no hay ningún tema más duro que el de las relaciones personales tan profundas y tan directas como esta. Entonces, chapó, porque eres una valiente, pero yo no sería capaz. Y yo no soy capaz, Charo, lo siento. Lo has hecho fenomenal. Y lo has hecho fenomenal por lo que te voy a contar ahora. Has conseguido abordar un tema duro con esa estructura que sirve como para descongestionar estos momentos que el corazón se te agarra y lo sueltas pues eso, lo sueltas con una poesía, lo sueltas con una pizca de humor, con esta locura del padre, que si los papeles, que si no sé qué, con los hijos, con tal, no sé qué. Entonces, creo que te lo dije, ¿no? Ese cambio continuo de línea está muy bien porque le quita miel, no quiero decir miel, y no le quita porque no la tiene. O sea, consigues hacer un relato muy directo sin que llegue a ser meloso y sin caer pues eso, en las contemplaciones, todo en su justa medida. Y lo haces ahí genial. Y otra cosa que quería destacar, que estamos hablando de los personajes, hay muchos personajes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Es muy difícil en una obra coral darle la voz a cada uno de los personajes, porque tú eres Charo. Y al final, el poquito de Charo está aquí, está aquí, está aquí, pero no. Has conseguido definir todos los personajes y darles a cada uno su propia voz sin que haya mezcla y sin que haya mucho de Charo. Así que eso es mucho trabajo, con respecto al estilo es mucho trabajo, porque te pones a leerlo, tú lo sabes y dices, uff, pues si Nata está hablando igual que la otra, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, y sobre todo con la cantidad de personajes que tiene este libro, ¿no? Entonces, enhorabuena, porque el trabajo se ve ahí, aparte de la valentía, que esa es tuya, se ve ahí mucho trabajo y mucho lápiz, mucho lápiz. Enhorabuena. Gracias, cariño. Bueno, te puedo decir que no sé si valentía o no. Yo he sido toda mi vida, creo que lo he dicho ya más de una vez, una tímida extrovertida. Entonces, he sido de las que se ponían colorada por cualquier cosa, pero ya mayorcita, no estoy hablando de la adolescencia. Pero al mismo tiempo nunca me ha importado contarle mi vida a alguien que quisiera escuchar, ¿sabes? Entonces, por eso digo que soy una tímida extrovertida. Y no sé si valentía, necesidad, eso, restañar heridas, establecer un puente ahí de comunicación con personas que se podían sentir y que estaban atravesando esa misma vivencia. Bueno, un poco de todo, ¿no? Con respecto a lo que me dice de que cada personaje tiene su voz, eso me preocupaba muchísimo. Eso me preocupaba muchísimo. Y me preocupaba muchísimo además porque es un libro donde hay mucho diálogo, mucho diálogo. Un diálogo, bueno, pues que yo quise que fuera también de la manera más natural posible, de la manera más directa, sin acotaciones, tal, de una manera un poco teatral, y que no se confundieran las voces, que no pareciera que siempre estaban hablando al mismo personaje. Eso ha sido, vamos, me encanta que lo haya sacado porque ha sido un punto muy trabajado. No sé si lo he conseguido. Se nota. Pero sí, es cierto que bueno, he dado ahí lo que puedo. El callo, has dado ahí. Gracias, Pues el resultado está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.
No, que yo también iba a comentar, como nos has pedido que hablemos de qué nos parece el estilo. Yo creo que lo más acertado del libro, vamos, tiene que ver con el estilo, es eso, es la estructura, ¿no? En el sentido de que cuando tú hablas de la palabra novela, pues parece que necesita un hilo continuo, ¿no? Que el argumento vaya fluyendo, aunque haya saltos atrás, lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente tú has conseguido que esto sea lo más parecido a la vida, en el sentido de que la vida no es ese continuo, sino que son distintos fragmentos y distintos tipos de textos. Desde los diálogos que primero creo que lo comentó Rodrigo y ahora María del Monte, ¿no? Que son algunas veces eso parecen no vulgares, o sea, como muy populares, ¿no? Como muy reales en el fondo, porque bueno, de cómo va a hablar una familia, ¿no? No se va a poner como Kant habla de, no, sino que eso lo consigue tener esa voz familiar y íntima, pues eso lo consigues tú perfectamente, ¿no? Y después un poco lo que decimos, ¿no? Alternar esos textos que ella está, que Beatriz está elaborando, que está pensando para su taller de narrativa, esas también cadena de palabras que a mí me han resultado también maravillosas, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Como una lluvia de ideas, pero tú te das cuenta de que esas palabras, aunque parezcan que están deslavazadas, no lo están. O sea, todas tienen un sentido y casi todas conducen unas a otras, ¿no? Después lo que tú dices, ¿no? Incluso textos que son más documentos, ¿no? El alta hospitalaria. Entonces, todo eso, esos son los que componen nuestra vida. Yo no sé quién dijo una vez también, ¿no? Nuestra vida realmente está hecha de documentos oficiales, ¿no? Desde el registro del libro de familia, el DNI, el título, eso también es nuestra vida, ¿no? Y eso también tiene que estar dentro de una novela. Y después también, ahora no me acuerdo si ha sido, no me acuerdo quién comentó, lo de, me parece que fue Reyes, ¿no? Lo de cómo después te remontas a la familia, a la abuela, ¿no? Y a mí eso es una cosa que también me hace mucho pensar porque, sobre todo los jóvenes, yo sigo pensando que soy joven, pero bueno, pensamos que el mundo empieza con nosotros mismos. No, no empieza con nosotros mismos. Entonces hay que remontarse a esos orígenes para explicarnos muchas de nuestras propias formas de ser y de nuestras características, ¿no? Entonces es la única manera de que la historia quede completa. Y me parece, pues eso también un acierto, que sepamos cosas que podían haber quedado intuidas o podían haberse pasado así un poco por encima, pero que tú ahondas en ellas porque son importantes. Entonces, bueno, yo lo he disfrutado, lo disfruté mucho en su momento. Esta vez lo he podido disfrutar menos porque no podía avanzar, ¿no? Me saltan muchos trozos. Pero sí, yo te tengo que dar la enhorabuena y decir eso, que yo creo que el estilo y la estructura son casi la única que tú podías utilizar para este libro. Entonces, pues claro, cuando fondo y forma casan, pues, ¿qué más se puede decir, no? Está todo bien hecho. Así que, enhorabuena. Gracias, cariño. Me alegra mucho que me hayas dicho eso, porque siempre, bueno, pues tú ya sabes lo que nos preocupamos nosotros por todos estos temas, ¿no? La regla de la afición es que no hay reglas. Y entonces, si partes de ahí, pues, bueno, que funcione. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Que funcione. Lo que iba a decir es que aunque esté todo hecho a base de fragmentos, al final todo el fragmento es como lo de la pintura puntillista, ¿no? Cada uno es independiente, pero al final ves la imagen final, ¿no? Y es un poco lo que has conseguido, que entendamos todo en el conjunto. Vale. Muy Qué bien. contenta, que me Muy voy bien. a ir a la cama hoy más contenta. Hombre, es que lo apuntó también antes Rodrigo, ¿no? Esto está muy visto ya, en la literatura, la literatura de duelo, desde Manrique hasta hoy, se ha escrito una mijita de duelo, ¿eh? Y yo, bueno, pues he leído algunos de esos grandes trabajos sobre duelo, pero vamos, de todo, a mí volver siempre a Mortal y Rosa es para mí un impacto brutal, ¿no? Y también ha tenido que ver con el título que, bueno, al principio el título era simplemente cenizas. Yo nada más que veía cenizas, cenizas, cenizas. Pero conforme iba avanzando, no sé en qué momento estaba de escritura, pero se me vino a la cabeza el cuento de las rosas de Paracelso, de Borges. Y entonces me di cuenta de que también en lo que estaba narrando había muchas rosas. Que no era solamente ceniza, sino que había muchas rosas.
Y la rosa, a mi madre le encantaban las rosas. Bueno, hay una serie de connotaciones ahí que influyeron en el título. Porque otro de los títulos que se me ocurrió después de Cenizas fue Memoria de cenizas. Y hay una novela de Eva Díaz Pérez que se llama Memoria de cenizas, o sea, fuera también. Total, cenizas y rosas. Y Mortal y Rosa, pues es eso. De todos los libros de duelo que he leído, que había leído, que no es que lo haya leído ahora para escribir esto, porque no necesitaba leer nada. Siempre ha sido para mí muy impactante cada vez que vuelvo a la historia de Mortal y Rosa. Y Cenizas y Rosas, yo cuando lo dije en mi casa, bueno, mi hijo mayor, qué cursi, qué cursi, yo, joder. Pero después Rafa, Beni, me dijo, porque cuando nos reunimos y me estuvo comentando cosas, digo, no me dices nada del título, con el que yo también tenía muchas dudas, sobre todo después de que mi hijo me dijera que era muy cursi. Me dijo, el título es brutal, me encanta, digo. Cenizas y rosas, y si es cursi, pues será cursi. Pero hay muchas cenizas y hay muchas rosas por ahí, así que... Claro, hay una frase, hay muchas rosas, como tú dices, que son eso, la ternura, el cuidado, el amor, todo eso. Pero hay una frase que dices, estamos rotos por dentro, pero sabes que entre tanto dolor había una belleza enorme y pura. Y quiero grabar a fuego en mi memoria cada sensación. O sea, es la belleza de la tragedia, ¿no? Sí, es que fue así, es que no es nada... no es nada artificioso lo que cuenta ahí, es que fue así, es que en la despedida de mi padre hubo muchísima belleza, muchísima calma, muchísima poesía, porque él, que como os he comentado alguna vez, ha sido siempre una persona neurótica, obsesiva, compulsiva, muy nervioso, que me ha tenido a mí siempre, bueno, muy amarrada, muy, bueno. Y yo temía muchísimo el final. El final de mi madre, bueno, pues estuvo ahí ayudada por la ciencia, por la medicina, ¿no? Pero mi padre, yo contactaba con el ambulatorio un 23 de diciembre y el 23 de diciembre ya no había nada que hacer hasta el 26 de diciembre. Yo decía, bueno, pues si pasa, a ver. Yo tenía muchísimo miedo al ser una persona tan vital y tan visceral y tan... Decía, a ver cómo es... Y fue precioso, con una serenidad, con una calma y todos alrededor de su cama. Bueno, que tampoco quiero poner yo aquí una nota ahora demasiado, pero hubo mucha belleza en esa tragedia, mucha. Fue tal cual. Bueno. Y con eso me quedo. Sí. Una rosa entre cenizas. Manuel, ¿quedas tú? Manuel no dice nunca nada. Nunca dice nada, ya lo sé, pero a ver O si... casi nunca, casi nunca. Hoy lo va a decir. Venga. Lo vas a poner en un aprieto. Sí, me voy a poner en un aprieto. Bueno, la verdad que a mí lo que me gusta de las tertulias es escucharos, ¿no? Por ver otras formas diferentes, otros ángulos, porque al final siempre todos llegamos a los libros con nuestra propia mochila y nuestras cosas y nos dice unas cosas y por eso me gusta mucho escucharos, ¿no? Por tanto, creo que me voy a repetir un poco, ¿no? Intentaré decirlo de otra manera, ¿no? Y quería, bueno, subrayar tu valentía, ¿no? Yo creo que ha sido una visión general de todos, ¿no? Porque creo que la valentía la voy a ir desgranando de alguna forma en las diferentes ángulos, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Creo que has hecho una cosa al principio del libro, ¿no? Por decir,
muy difícil, ¿no? Con mucho riesgo, que es el meterte en la cabeza de una persona que está, bueno, que está en el pique en ese tránsito a haber perdido la cabeza, ¿no? Donde unas veces habla de una forma coherente y otras veces pues se le ha ido totalmente la pinza, ¿no? Creo que esa sí es difícil, ¿no? Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay en literatura, ¿no? De hablar o desde el punto de vista de un niño o desde el punto de vista de una persona que está en esa situación, ¿no? Y había mucho riesgo, ¿no? Había mucho riesgo de no tener una coherencia literaria de esa incoherencia, ¿no? Y me ha parecido súper valiente que lo hayas hecho, ¿no? Pues me ha parecido también que, siendo hija única, ¿no? El tratar de ese tipo en los arquetipos de la familia, de los hermanos y todo eso también me ha parecido pues como muy, muy interesante, ¿no? Esa relación que tiene Beatriz con Cándido, ¿no? Pues eh, a mí me ha recordado mucho a la relación que tengo yo con mi hermana, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros, pues por ejemplo, estamos en un trance muy similar con mi madre con Alzheimer y con ella llevando el peso de la cercanía hacia del cuidado hacia mi madre porque vive más cerca y porque, bueno, porque todos sabemos los roles que nos auto asignamos o que vemos o que obligamos a ver asignados hacia otras personas, ¿no? Y entonces me ha parecido también interesante, ¿no? Muy interesante cómo has caracterizado a estos personajes, ¿no? Y a esa relación con el padre que a veces raya en lo patológico dependiente, ¿no? Pero que hay mucho amor por detrás y con lo cual pues se desvanece esa patología, ¿no? Entonces, pues también me ha parecido muy interesante y después finalmente también la estructura, ¿no? Del libro, creo que Elena lo ha dicho, ¿no? Probablemente no se podía haber escrito el libro de otra forma, ¿no? De esa forma fragmentada para que todo se pudiera unir, ¿no? Y me ha parecido también pues muy valiente por tu parte el escribir poesía, ¿no? El escribir poesía porque, bueno, lo que tú has dicho, una excusa, ¿no? Eso de que estaba escribiendo un aprendiz de un taller literario, estabas escribiendo, las poesías las estabas escribiendo tú y, y bueno, era un riesgo, ¿no? Era un riesgo porque, bueno, porque hasta donde yo sé no soy consciente, te he leído muchas cosas en Facebook, ¿no? Ahora, ¿no? Pero hasta donde yo sé no habías escrito poesía como otras personas que hay aquí, ¿no? Y entonces eh, creo que esos riesgos eh, lo que nos da también es que este libro es un acto de amor, ¿no? Un acto de amor porque el amor es riesgo, ¿no? Y creo que el haberlo escrito de esa forma, ¿no? Es el último acto de amor hacia tu padre, ¿no? Y creo que eso pues es una cosa preciosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que yo creo que lo que se resume detrás de esto es que la escritora, ¿no? Pues hay una gran mujer y que creo que eso en la vida aún más importante, ¿no? Aún más importante, ¿no? Pero que creo que
ha sido una cosa pues de una factura pues preciosa, ¿no? Preciosa, enternecedora y emotiva, ¿no? Como creo que a todo el mundo le ha emocionado. Manuel, te vamos a obligar a hablar siempre. ¿Tú crees? Muchas gracias, qué barbaridad. Qué generoso sois conmigo. No. Hablas tú de valentía cuando escribiste 3 muertos y ¿Verdad? eso sí que es valentía. Es otra forma de valentía, ¿no? Bueno, Creo que sí, valentía. no son comparables las valentías. Pues, bueno, te puedo reconocer, sí, que también coincide en la exposición, ¿no? Que hacemos o cuando haces autoficción, pero creo que tú has corrido mucho más riesgos que yo. Sinceramente, ¿no? Estilísticamente puede ser. Bueno, me encanta que hables y te vamos a obligar a hablar siempre en las tertulias. ¿A que sí, Reyes? ¿Verdad? Estoy aquí Tú para eres aprender. quien lo ha provocado, Reyes. Yo le he provocado, hombre, que estábamos aquí todos y él callado, ¿eso cómo va a ser? Eso está No, feo. yo cuando he visto que ha hablado todo el mundo, digo, pues no me queda más remedio. Claro. Es que además somos poquitos, estamos en Hoy pequeño estamos- comité. Pero bueno, que Aquí si os la dais gente ha salido cuenta, huyendo de esto. bueno, que ha sido me han escrito varias personas que estaban en el Jabalón. No me digas. Broma, ¿no? No me digas. Sí, sí, Pero, sí. ¿es que no se han leído el correo o qué ha pasado? Ya, es que está anunciado por correo y por Facebook, ¿Y ¿no? por Ya Facebook? no se puede hacer más. Madre mía. No, pero en el Facebook Qué no ha rabia. salido, Bueno, pues ¿eh? Yo habrán tomado tampoco lo allí había sus leído. cervecitas. En Pero el sí, Facebook salido, pero ha salido, no sé, muy tarde o muy atrás. el mismo día Sí, que te lo dije. Sí, que se mandó el correo, Salió en el Facebook. con 10 sí. minutos de diferencia, el Sí. tiempo de cerrar una Mm. cosa y Sí, poder- hacía mucho tiempo de eso. Yo creo que fue el lunes pasado. Creo que fue el lunes pasado cuando yo os lo dije el domingo por la noche, en el caso en que estaba, que mi hijo, el último que se ha contagiado, mañana hace 7 días y a mí no me parecía bien, vamos, hacerlo, no me parecía prudente, la verdad. Entonces, os lo dije el domingo, creo, y el lunes tú lo publicaste, Manuel. Mm. Esta semana. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes estaban en el Jabalón? no lo sé, no, creo que había una chica, bueno, Álvaro Bobillo seguro, Bueno, Álvaro se ha tomado su cervecita y su tapa. Ya. chica que es actriz, Una chica que es actriz. se llama Carolina. Ah, fue el otro día, ¿eh? El otro día estuvo, Vale. La que estuvo con Irene, ¿no? Que yo Sí, no sabía quién que era. estaba a mi lado. Ah, Sí, pues no sí. tenía ni idea porque me Mm. estaba llamando antes y yo no sé por qué en un momento en el que me he salido de aquí es que se me ha desconectado, yo creo que era porque me estaba entrando la llamada por el Facebook, ¿no? De la chica esta, ¿no? Bueno, Así nada. que Bueno, Se habrán tomado la cerveza. Ya está. qué coraje, qué rabia. Me encanta veros, me da mucha rabia no poder abrazaros. Bueno, Rodrigo está ahí gracias a que lo hemos hecho Eso sí. así. Online. Lanza también y me quedo con eso. Y Gregorio, ¿no? Porque tú estás en Fuengirola. Sí, es ¿no? verdad. Mira, Gloria, antes, tú Todo eres bien de las normal. manos. Y además, sí, no quería hablar del estilo y eso, pero sí te voy a decir una cosa. Coincido con Manolo en una cosa. Mi madre también estaba diagnosticada de Alzheimer, aunque después vino el cangrejo y aceleró el proceso. Pero me parece que es un acierto extraordinario, literariamente hablando, para reflejar a una persona que tiene esa enfermedad, y sabemos porque mi madre tenía brotes antes de que pasara lo que pasó, elegir el monólogo interior. Yo creo que es uno de los mejores aciertos que tiene, estilísticamente hablando, la novela. Elegir el monólogo interior para ese tipo de situaciones, en que se mezcla, como bien ha dicho Manolo, el delirio, las alucinaciones con los momentos de lucidez, es el mejor acierto que tiene estilísticamente la novela desde mi punto de vista. Bueno, ya creo que lo he dicho antes, que
que no ha sido una elección, Sí, ¿sabes? es que Vamos a casi ver, en cierta manera es que era su voz ahí exactamente. en primera persona Lo más adecuado. todo el tiempo, sí, 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 sí. Claro. Claro que sí. Corría riesgo, corría mucho riesgo, sí, es cierto. Sí, pero está muy bien. Era un terreno muy resbaladizo, pero bueno. Pero no, pero está muy bien enfocado, muy bien cuadrado y con mucho sentido. Vale. Y con mucho Vale. sentido. Muchas gracias, Gregorio. No. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Me alegro antes de que irnos, alguien- mira, como estamos aquí en familia, os voy a decir una de mis ideas tontas estas que tengo, que ya os he comentado a varios, pero por si alguien no me ha escuchado. Estamos hablando de la muerte, y la muerte, el problema es para lo que nos quedamos. Para el que se va no es ningún problema, ¿eh? Es más, yo creo que además debe ser... vamos, no es que esté convencido, sino que me gusta creer que es el acto más placentero de nuestra vida, el acto de la muerte. Ojalá, me parece. Ojalá. Creo. De hecho, el instinto más poderoso que tenemos es el de la supervivencia. Por eso estamos siempre... el segundo después es el de la supervivencia de la especie, por eso después está el sexo, ¿no? Pero... Lo mismo que creo que la naturaleza es sabia, ¿no? Y estamos todos, los que habéis visto morir, bueno, a vuestros padres, a vuestras madres, yo he visto morir a muchas personas, como el instinto es tan poderoso, que es el más poderoso que tenemos, luchamos al principio y sobre todo si estás sufriendo y demás, y estás luchando por vivir y demás, pero en el momento en sí ya de la muerte, lo que pasa es que no hay nadie que haya vuelto de la muerte para poder confirmar mi teoría. Pero si os fijáis, hay un momento donde la persona se relaja y tiene una sensación de placidez absoluta. Y yo creo que es del momento más feliz que tiene la vida. Lo mismo que uno de los momentos más traumáticos que tiene, y que afortunadamente no nos acordamos de él, es el del nacimiento. Porque nosotros nos formamos y estamos en el mundo feliz, porque vivimos flotando en un liquidito que está a una temperatura ideal, donde lo único que escuchamos es el ruido de las tripas y el sonido de fondo del tac-tac, 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 tac-tac. Y tú estás ahí 9 meses tan tranquilo y de pronto, sin venir a cuento, la tormenta, se desata una tormenta impresionante. Y entonces, que tú estás sin saber qué es esto y te meten por un sitio que tú no cabes y sales a un mundo hostil que empiezas, lo primero que tienes que hacer, claro, es llorar y gritar porque no sabes hacer nada. De eso no tenemos recuerdo, afortunadamente, pues debe ser de las cosas más traumáticas. Pero el de la muerte en sí debe ser, y yo quiero creerlo, que ojalá sea así, es el placer absoluto, y nos vamos de este mundo con el placer absoluto. Los que nos quedamos, o los que os quedéis, sufriréis, pero el que se va está en la gloria, ¿sabes? Bueno, es una disquisición que no viene a cuento, pero bueno, que me gusta siempre a mí decir. Una tontería mía, vamos. No, nos deja con muy bonito. que nos deja con un buen sabor de boca que ojalá lleve razón. Seguro. Que sea así para todos. Ojalá. Cuando toque que sea así, ¿verdad? Sí. Pues nada, Nos vamos, ¿no? agradeceros mucho esto. Yo quiero brindar por nuestras rosas. Por nuestras rosas que son eternas, ¿eh? Y que resurgen cada día de las cenizas. Venga, por el amor. No tengo nada que brindar. Van por todo. Muchas gracias y felicidades. Están y por los que no están ya. Salud. Gracias, Charo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sigue escribiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Cuidado mucho y a ver si nos podemos ver pronto. Muy bien. Y esto se convierte en una gripe. Ya. Eso. Venga, un beso para Viva todos. Esperanza, cariño. Adiós. Gracias.